Pues esta mañana me gustaría compartir con vosotros acerca de algunas cosas muy sencillas y muy básicas de la vida cristiana y que de hecho han estado saliendo durante todo el culto, han salido en los himnos y han salido también en algunos de los comentarios que hemos hecho. Lo que me confirmó predicar, lo que voy a predicar en esta mañana es el versículo que tenemos en el anuncio del culto de oración. ¿Lo habéis fijado? Que pone: y perseveraban unánimes en oración, Hechos 1:14. Y entonces esta mañana precisamente el título de la predicación tiene que ver con el hecho de perseverar, de tomar la vida cristiana en serio. Si lo recordáis, yo creo que se puede cerrar del todo la puerta, creo que está un poco abierta. Gracias, Justin. Ahí está, eso es. ¿Recordáis la historia de Gedeón? Sí. Al final, ¿cuántos hombres quedan para pelear con 135.000 madianitas? 300 hombres para pelear con 135.000 madianitas. Lo calculé hace tiempo, es una división muy sencilla, si me estoy equivocando dímelo, pero yo creo que tocan a 1 por 350 aproximadamente, o a 1 por 250, no sé, es una división, se puede hacer en un momento. Es algo totalmente fuera de toda lógica, ¿verdad? ¿Recordáis las armas que llevaban? Esta mañana hemos hablado de las armas del cristiano, ¿verdad? ¿Qué armas llevaban estos 300 hombres? Una jarra, un cántaro, ¿verdad? Una vela encendida, ¿no? ¿Y qué otra cosa más? Y una trompeta, un cuerno de carnero, lo que se llama en hebreo un shofar, ¿verdad? Es todo lo que llevaban, Y además gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y tú dices: espadas, no sé cuántas espadas había, porque no llevaban armas. Eran 300 hombres contra 135.000. ¿Han estado alguna vez en el Camp Nou o en el Bernabéu? ¿Sí? Caben 90.000 personas aproximadamente en los dos estadios. Pues prácticamente te tienes que imaginar un Camp Nou y medio contra 300 personas. 300 personas, si nos apretamos, las metemos aquí. Si aquí nos apretamos y no nos sentamos, nos quedamos todos de pie, aquí metemos 300 personas. Y peleaban contra 135.000. Si has estado en uno de esos estadios, realmente impresiona, ¿verdad? Solamente llegas y miras para arriba y no se termina nunca. ¿Por qué vencieron estos hombres? Obviamente por la mano de Dios. Pero hicieron algo que para mí es la clave de la victoria. ¿Por qué no vienes un momento? Bueno, voy a poner el versículo aquí ya que lo tengo, ¿verdad? Pero fíjate que dice: cuando tocaron, rompieron los cántaros y salió la luz, y tocaron las trompetas. Los madianitas se asustaron, eso creó confusión en el campamento, no sabían, parecía un enemigo muy numeroso. De repente, en medio de la noche, un montón de luces alrededor del campamento, ruido, confusión, y dice la Escritura que se empezaron a matar unos a otros, confundidos. Obviamente Dios puso su mano ahí, pero dice que estos 300 hombres, dice, y se estuvieron, ¿qué dice? Firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y entonces, no antes, fue entonces, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Fue cuando ellos permanecieron firmes, cuando ellos perseveraron en tocar aquella trompeta que no sé cómo sonaba y en dar luz. Fue entonces cuando Dios hace el milagro, cuando ellos permanecen. Lo lógico, lo normal hubiera sido que si yo he sido lo suficientemente valiente y casi diría alocado como para irme con Gedeón solamente con 300 hombres y pararme allí delante de un ejército innumerable, lo lógico hubiera sido que a lo mejor rompo el cántaro, a lo mejor toco la trompeta, empiezan a salir madianitas de sus tiendas, ¿y yo qué hago? Me voy, ¿no? Echo a correr, en cuanto los veo salir, echo a correr, ¿no? Supongo que es lo normal. Si hubiera hecho eso, seguramente los madianitas se hubieran rearmado, se hubieran puesto en pie de guerra, hubieran ido por los israelitas y los hubieran arrasado, ¿no? Pero se mantuvieron firmes. De hecho, es que el capítulo 8, del cual nunca predicamos, nos cuenta que los 300 hombres, con Gedeón a la cabeza, persiguieron al remanente que había quedado el ejército madianita, unos 15.000 hombres. Llegaron ya sin efecto sorpresa, a lo mejor ya llevaban armas que habían robado del botín y pelearon contra ellos y les vencieron, 300 contra 15.000. Y eso ya no fue una sorpresa, eso fue 1 contra 50, y vencieron, porque permanecieron firmes. En esta mañana me gustaría compartir contigo acerca del hecho de que como creyentes debemos nosotros perseverar. Debemos nosotros tomar la vida cristiana en serio.
Lo que quiere decir la palabra perseverar quiere decir mantenerse sin mudanza, insistir, persistir, perdurar, permanecer, durar largo tiempo. Son varios los versículos en la Escritura que nos animan a permanecer firmes. Esta mañana, por ejemplo, hemos leído en el pasaje "Estad firmes", varias veces, ¿verdad? Pero son varios los versículos en la Escritura que nos animan a perseverar y a tomar las cosas en serio. Son varios los versículos en la Escritura que nos dicen "no os canséis de hacer el bien", por ejemplo. Son varios los versículos en la Escritura que nos animan a insistir y a seguir y a seguir y a seguir en el camino, y cuando te caes, a volverte a levantar. Y en esta mañana, igual que hemos cantado acerca de la palabra de Dios y hemos cantado acerca de la oración y hemos cantado acerca de la comunión, me gustaría solamente hablar de perseverar en esas tres áreas. Por lo tanto, vamos a hablar de cosas muy básicas en la vida cristiana. Vamos a hablar de cosas que todos nosotros conocemos, pero las que debemos recordar porque es necesario que perseveremos. Es necesario que nos mantengamos firmes. Vamos a orar y después seguimos con la predicación. Amado Padre Celestial, en esta mañana pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, pedimos tu mano y pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, gracias por los hechos que ocurrieron en la época de los jueces, hace tal vez 3000 años, y todavía podemos aplicarlos a nuestra vida. Gracias, Padre, porque podemos hoy abrir tu palabra y es viva y eficaz para nosotros. Gracias que ella nos alimenta y nos edifica. Pedimos, Señor, en esta mañana que salgamos nosotros convencidos de tu palabra y que tú nos des el valor para llevar las decisiones a cabo que tengamos que tomar en nuestra vida para ser más semejantes al Señor Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. En primer lugar, me gustaría hablar acerca del hecho de que debemos perseverar en la palabra. Tengo aquí un versículo anotado que dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice el pasaje, la de la libertad, dice, ¿y qué hace? Y persevera en ella. Lo toma en serio. Insiste. De hecho, es que la palabra perseverar nos llega a nosotros del latín, de una palabra muy similar que es perseverus. Severus quiere decir en serio en latín. Por lo tanto, perseverar quiere decir muy en serio. Tomar las cosas seriamente. Dice, si vosotros tomáis en serio la palabra de Dios, si vosotros de verdad la leéis y la miráis atentamente, perseveramos en ella, no siendo oidor olvidadizo. Esto nos lo dirá también Santiago en otro pasaje, ¿verdad? Nos habla del que va al espejo y se mira en el espejo y se va y se olvida de lo que ha mirado en el espejo, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestro espejo, ¿sí? Dice, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser feliz en tu vida? Bienaventurado en tu vida, debes perseverar en la palabra de Dios. Podríamos ir a algún pasaje más, en Proverbios 19:21 también se nos habla de que la palabra de Dios permanece. En Isaías 48 también se nos dice lo mismo, pero sabemos nosotros que si seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, ¿cómo nos irá? Nos irá bien. Mi madre, cuando yo era niño, me decía, haz las cosas como Dios manda. Y eso era una expresión que antes tenía sentido, pero hoy parece que ya nadie dice esa frase o ha perdido el sentido, ¿verdad? Pero haz las cosas como Dios manda. ¿Y eso qué quiere decir? Haz las cosas bien. Hazlas bien en lo que todos entendemos que es correcto. ¿Y por qué entendemos que es correcto? Porque la palabra de Dios nos lo ha enseñado. Josué lo diría en unas palabras parecidas, ¿verdad? Y él hablaría de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y al final del versículo dice, y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres que todo te vaya bien? Sigue la palabra de Dios. Persevera en la palabra de Dios. En primer lugar, persevera en oírla. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, persevera en escuchar la palabra de Dios, no en oírla así como de lejos, como el que escucha un ruido y luego ya se ha olvidado. No en oírla así como cuando estás viendo el partido y te habla tu mujer y tú dices, ¿qué? No me he enterado de nada, ¿verdad? No, aquí ya mi mujer me estaría mirando ahora mismo, ¿verdad? Pero alguno ya ha mirado a su marido como diciendo, tío, ¿lo ves? No se trata de oír así la palabra de Dios, sino de prestar atención. Se trata de escuchar la palabra de Dios. Hay una diferencia entre, por lo menos en el castellano de nuestros días, hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Oír es simplemente, pues, todo lo que pasa por allí, pero escuchar demanda de mí una actitud. Demanda de mí prestar atención.
no solamente debo oír la palabra, debo atenderla, debo escucharla para perseverar en ella. ¿Recuerdas el ejemplo de Samuel cuando es un niño y el Señor le habla, Samuel, Samuel? Y 3 veces va donde Elí y por fin a la tercera Elí le dice, escucha, sí, es Dios que te está hablando. Cuando venga, dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. Escucha atentamente lo que Dios tiene que decirte. Hoy ¿has ido recientemente a los 100 montaditos alguna vez a comer o a cenar recientemente? ¿Sabes cómo funciona, verdad? Es ese restaurante, esa franquicia que tienen bocadillos chiquititos, valen €1, €1.15, €1.20 o algo así, ¿verdad? Y bueno, pues si eres como yo, puedes pedir 6, 7, 8 y bueno, te puedes comer un montón uno detrás de otro, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo funciona? Es que tú llegas allí, haces el pedido, tienes que apuntar en un papelito, se lo das el pedido y entonces te toman nota y te piden el nombre, ¿verdad? Entonces tú dices cuál es tu nombre y entonces pues después dicen, Dani, por favor. Entonces lo dicen por el micrófono, tú te acercas y recoges tu pedido, ¿verdad? Tienes que estar atento, ¿no? En medio de todo el jaleo del centro comercial, en medio de todo el ruido, tú tienes que prestar atención. El otro día mi hijo me decía que la próxima vez va a ir y va a decir que se llama silencio. Para que digan, silencio, por favor. La gente se pone nombres raros y algunos dicen, yo me llamo Leo Messi, yo me llamo Rafa Nadal. Y Rafa Nadal, por favor. Y vas tú ahí a recoger tus bocadillos, ¿no? Puedes poner el nombre que tú quieras. Pero sea como sea, tienes que estar atento a lo que van a decir. Normalmente no lo estarías. Tú estás ahí, estás oyendo. Y de repente has escuchado el altavoz, pero ni has prestado atención al nombre que han dicho, ¿no? Pero cuando tienes que prestar atención, cuando tienes que escuchar, porque van a traer tu pedido, de hecho tienes que ir a buscarlo tú, entonces estás prestando atención. Así deberíamos nosotros escuchar la palabra de Dios. Prestando atención. A veces escuchamos nosotros la palabra de Dios, estamos aquí el domingo por la mañana y es que no me estoy enterando de nada. Es que estoy pensando en la comida que tengo que hacer luego, o que mañana tengo que ir a clase y no he hecho los deberes, o en... No, escucha atentamente la palabra de Dios. A veces estoy en mi casa leyendo mi Biblia y no estoy escuchando la palabra de Dios. Tengo la cabeza, vete a saber dónde. Escucha atentamente la palabra de Dios. Te irá bien. Te irá bien. El Señor lo promete tantas veces en su palabra. Escucha atentamente. ¿Qué tienes que hacer para escuchar atentamente la palabra de Dios? A lo mejor tienes que cambiar algún hábito, a lo mejor tienes que leerla cuando estés en un sitio más calmado que lo que hacemos habitualmente, a lo mejor tienes que tomar alguna decisión, no sé. Pero escucha atentamente la palabra de Dios. Cuando la Escritura habla de escuchar, y ya me habéis oído decirlo alguna vez, no solamente está hablando de la capacidad de oír. Por ejemplo, hay un pasaje muy curioso en el libro de Éxodo, cuando Dios está diciendo a través de Moisés a Faraón que deje a su pueblo salir, dice que Faraón no oyó la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que era sordo? ¿Quiere decir eso? ¿Era sordo Faraón? No. Dice que no le hizo caso. Cuando la palabra de Dios habla de oír o escuchar, la propia palabra de Dios, y dice si estamos oyendo o escuchando la palabra, está vinculado a hacerle caso. Está vinculado a obedecer la palabra. Cuando el salmista dice que ha escuchado la palabra, quiere decir que le va a hacer caso. No quiere decir simplemente, sí, ahora lo entiendo, y luego ya veré qué hago. Así pues, en cuanto al hecho de oír la palabra de Dios, en primer lugar, estate atento. Y en segundo lugar, que sea con una actitud de perseverar en ella y de hacerle caso. En segundo lugar, no solamente oírla, sino también leerla, ¿verdad? También leerla. Nos dirá, por ejemplo, Juan 5:39, el Señor Jesús le dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras, ¿os recuerdas? Hoy en día cada vez leemos menos, ¿sí? Estoy aprendiendo que cuando mando un mensaje de WhatsApp, mejor 3 líneas que 5. Porque como mande un mensaje de WhatsApp con 5 líneas, ya la gente no lo lee. ¿No? O sea, he aprendido que en vez de mandar un mensaje de 12 líneas, es mejor mandar 4 mensajes de 3. Porque así somos, ¿no? Ya nos cansamos y como sea ese mensaje, que al final del mensaje pone leer más, entonces ya ni le das. O sea, te cansas rápido. Ves un montón de texto, lo único que queremos son imágenes, ¿verdad? Instagram, una, otra. Pero leer... Bueno, no sé, a lo mejor tú eres un gran lector, pero cada vez es menos habitual. Ni leemos los mensajes. Y una cosa es que los leamos y otra cosa es que los entendamos.
porque no sé cuál es tu capacidad de comprensión lectora, pero ocurre tan a menudo que el mensaje dice una cosa y yo he entendido otra, porque no he leído con atención, ¿verdad? Pero el Señor nos anima a leer su palabra, no solamente a leerla, nos anima a escudriñarla. Escudriñar tiene que ver con ir profundamente, con ir a la raíz, con sacarle todo el jugo. Te animo a leer la palabra de Dios sistemáticamente. Te animo a tener un plan de lectura. Hay tantos planes de lectura que puedes encontrar en internet. Aquí mismo en la iglesia tenemos allí detrás, que es donde está Olga, justo detrás ahí, hay un plan de lectura de la palabra de Dios para leer la Biblia en un año. Yo te animo a que lo hagas, pero sobre todo te animo a que escudriñes la palabra de Dios. Déjame leer este versículo, Juan 5:39, ven conmigo, porque lo voy a decir de memoria y me voy a equivocar. Juan 5:39. Dice así el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo te diera un libro que es el mapa de un tesoro, dime, ¿lo estudiarías con cuidado? Claro, ¿no? O sea, si sigo estas instrucciones, hablando de leer, ¿verdad? Algunos compramos una lavadora nueva y no se nos ocurre nunca leer las instrucciones en absoluto, ¿verdad? Es que no leemos, ¿no? Pero si yo te doy unas instrucciones de cómo llegar hasta un tesoro, dime, ¿lo leerías con cuidado? Pues tienes la palabra de Dios a tu mano. ¿Cuántos creyentes de otras épocas no han muerto por tener en sus manos la palabra de Dios que tú y yo tenemos? ¿Cuántas Biblias tienes en casa? No sé, solo contando las mías, sin contar las de mis hijos y las de mi mujer, a lo mejor tengo 10 o 12, fácilmente. ¿Cuántos a lo largo de las épocas, creyentes como tú y como yo, no han muerto y han dado su vida simplemente por tener una copia de la palabra de Dios en su casa? Y nosotros somos privilegiados. Lee la palabra, escudriña la palabra, persevera en la palabra. Y en tercer lugar, claro, practicarla, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve escuchar y de qué sirve entender, escudriñar, si después no la llevamos a la práctica? ¿Qué cosas nos enseña la Biblia? A ver, dime algo que la Biblia te enseñe. Sencillo. Como os he dicho esta mañana, era todo muy fácil. ¿Qué te enseña la Biblia? Dime algo. ¿Qué, Olga? Como los proverbios 3:5. A confiar en el Señor, por ejemplo. ¿Qué más? Amar al prójimo. ¿Qué más? A orar. ¿Qué más? A no codiciar. A no codiciar. ¿Qué más? Amar al Señor sobre todas las cosas. Amar al Señor sobre todo. Y podemos estar toda la mañana aquí diciendo, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos nosotros practicando cada una de esas cosas que la Biblia nos enseña? Qué bueno la reflexión esta mañana de Abel. Ni deis lugar al diablo. Tantas cositas que dejamos nosotros que pueden ser un apoyo para que Satanás gane terreno. ¿Cuándo es la última vez que tú recuerdas que has dejado algo por el Señor? Ahora nos estaba diciendo Manuel acerca del tema de la música. ¿Cuándo es la última vez que tú como Manuel has dicho, Señor, esto lo voy a quitar de mi vida? Esto lo elimino, esto lo quito porque sé que te agrada. Porque oímos la palabra, leemos la palabra, pero a veces nos falta el punto de decir, Señor, ahora voy a obedecer lo que dice la palabra y a lo mejor hay algo que yo tengo que cambiar en mi vida. A lo mejor hay algo de mi vida, un carácter, una actitud, un vicio, una costumbre, algo. A lo mejor tengo que cambiar algo. Porque de eso se trata al final, de ser más semejantes al Señor Jesús cada día. ¿Cuándo es la última vez que tú recuerdas? A veces los niños y los jóvenes lo hacen, ¿no? Pero los adultos, ¿cuándo es la última vez que tú recuerdas que has dejado algo? Que has hecho algo diferente. A partir de hoy voy a hacer esto distinto. Señor, porque te amo y sé que esto no te agrada. Es una buena reflexión. Porque la leemos, la escuchamos, pero ¿realmente está cambiando nuestra vida? En primer lugar, la palabra de Dios. Perseverar en la palabra. En segundo lugar, algo también absolutamente básico y que también ha salido esta mañana durante el culto. Perseverar en la oración. Vamos al versículo que teníamos en el anuncio. Vamos a Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes eran todos estos? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente había reunida en ese momento? Todos estos. 120. ¿En qué circunstancia nos está hablando aquí? Hechos 1. ¿De qué nos habla?
de Pentecostés. No sé quién lo dijo, pero efectivamente eso es lo que está hablando. El Señor ha muerto y ha resucitado. Han pasado unos pocos días. Los creyentes están en Jerusalén. No están en Galilea ahora mismo, están en Jerusalén. Y están esperando la venida del Espíritu Santo, como el Señor les ha dicho. Y están reunidos todos juntos en un lugar, supongo que un lugar amplio, un lugar grande, donde cabían 120 personas. El Señor había tenido 3 años de ministerio. Había hecho milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Había sanado a tanta gente, había dado de comer a tanta gente, había predicado tantas veces. ¿Y cuántos habían quedado? 120. Después de todo el ministerio del Señor Jesús, 120 habían quedado, que están absolutamente confundidos. Que no saben qué tienen que hacer, ni dónde tienen que ir, ni qué esperan, ni qué les va a pasar, ni... No saben, el Señor les ha dicho, esperadme aquí, y... Vale, pues esperamos. Pero solo han quedado 120 después de ese momento, y entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Oran. Se ponen a orar. Todos juntos, unánimes, y yo me sorprendo tanto cuando veo esas expresiones en la Escritura. Todos, estaban todos. Nosotros nunca estamos todos. Ellos eran 120, estaban todos juntos, unánimes, y perseveraban en la oración. El Señor hace algo especial cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, orando juntos. Probablemente lo que más teme Satanás es que el creyente ore en serio. Y probablemente es el área más descuidada de la vida del creyente. Me avergonzaría a mí que tú supieras cuánto tiempo oro yo. ¿Te avergonzarías tú de que yo supiera cuánto tiempo oras tú? Porque realmente la Escritura nos anima a orar sin cesar. Y ciertamente, con suerte, nos acordamos muchas veces de dar 3 veces gracias al día por los alimentos que tenemos. Y poco más. Probablemente estamos leyendo nuestra Biblia, pero cuando llegamos al tema de la oración, cuando llegamos al hecho de perseverar en la oración y de tomarla en serio, aquí sí me duele, no sé a ti, pero yo no soy nadie para predicarte de esto como que yo lo estuviera haciendo o consiguiendo. Al revés. Necesito esforzarme mucho en esto. En primer lugar, en mi oración personal. Siempre que pienso en las oraciones personales mías, me comparo con el Señor. El Señor dedicaba tiempos largos a orar, ¿verdad? Y en cuanto los discípulos se despistaban, ya se había ido a algún sitio apartado y estaba orando. Normalmente nosotros oramos básicamente por 2 cosas, en general. Oramos básicamente por dirección. Señor, no sé si debo hacer esto, no sé si debo comprar esto, no sé si debo ir para allá, no sé qué carrera debo escoger. No, dirección, tengo que tomar una decisión y no tengo muy claro qué decidir. Y oramos por, vamos a decir, necesidades, ¿no? Señor, estoy enfermo, Señor, te pido que me ayudes con esto, Señor, te pido con esto otro, Señor, me falta dinero, Señor, dame un trabajo. Necesidades, ¿verdad? Básicamente creo que casi cualquier petición que nosotros podemos hacer la podemos incluir en una de esas 2 cosas, ¿verdad? Igual alguna no, pero de forma general, ¿no? Entonces yo cuando pienso cómo oraba el Señor, pienso, ¿el Señor no necesitaba dirección? El Señor no necesitaba dirección. ¿El Señor había algo que no sabía? O sea, cuando yo pido a Dios que me dirija en algo, Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta, ¿el Señor necesitaba que el Padre dirigiera a tomar una decisión correcta? El Señor no se equivoca, el Señor sabe todo de antemano, el Señor conoce todo antes de que las cosas ocurran, por lo tanto el Señor no oraba pidiendo al Padre, Señor, mañana tengo que ir a predicar aquí o allí. El Señor sabía todas las cosas, ¿verdad? El Señor necesitaba algo. ¿Había algo que el Señor no pudiera hacer? ¿Había algo que el Señor dijera, Padre, por favor, dame comida porque no tengo, Señor, Padre, dame dinero, porque Padre, sana a esta persona? El Señor podía ir y tocar a una persona y sanarle, no necesitaba pedir, perdón la redundancia, pedir peticiones a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasaba tanto tiempo orando? Porque necesitaba estar con su Padre. ¿Por qué yo paso tan poco tiempo orando? Pues la respuesta me da miedo, ¿no? Porque realmente al final mi relación con el Padre se basa en mis peticiones. Saco mi lista de la compra y le digo, Señor, para mañana necesito esto y esto. Es como casi, y lo digo con respeto, pero casi parece que estoy tratando al Señor como si fuera un cajero automático, ¿no? Voy, pongo el número, pido lo que necesito, que el Señor me lo dé y ahí acaba toda mi relación con Dios.
¿Cómo está tu oración personal? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros dedicando a perseverar en la oración? Cuentan, sirva esto como anécdota, que un creyente muere y va al cielo. Y un ángel le recibe y le da un paseo, un tour por el cielo, ¿no? Y le va enseñando todas las cosas, las calles de oro, las mansiones, todo, ¿verdad? Y de repente llegan delante de un almacén inmenso. Y el ángel abre la puerta del almacén y le deja entrar a este creyente. Y el creyente empieza a ver allí cajas y cajas y cajas y cajas y paquetes que, vamos, se perdían en la vista. El creyente le pregunta al ángel, ¿y todo esto qué es? Dice, estas son todas las cosas que Dios quería darte y tú nunca pediste. ¿Por qué no oramos? Perseveremos en la oración personal y en la oración en grupo, porque Dios hace algo especial cuando nos unimos a orar. Y me sabe tan mal estar orando de esto y yo mismo no poder reunir a los cultos de oración los miércoles. Pero ¿cómo te animo, hermano, a que vengas a reunirte al culto de oración? ¿Cómo te animo? ¿Por qué el Señor diría, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo? ¿Acaso cada uno no tenemos al Señor con nosotros? Si yo estoy solo, ¿el Señor no está conmigo? Si estamos Abel y yo, ¿el Señor no está con nosotros? O sea, ¿por qué redundar en ello? Porque hay algo especial. Cuando los 120 estaban perseverando juntos en oración, el Señor hizo algo tremendo, ¿no? Hizo que descendiera el Espíritu Santo, que Pedro predicara, que todo el mundo empezara a hablar en idiomas diferentes, que 3.000 personas se convirtieran. ¿No fue algo increíble? ¿Por qué? Porque oraron juntos. Y el Señor tiene algo reservado especialmente cuando oramos juntos. Perseveremos en la oración privada, pero persevera en la oración en grupo, en la campaña de oración, en estar con tus hermanos. Porque Dios hace cosas especiales cuando perseveramos en la oración juntos. Y en tercer lugar, hemos hablado de perseverar en la palabra, perseverar en la oración y perseverar en reunirnos. Dice un pasaje también en el libro de los Hechos, en el capítulo siguiente, dice, y perseveraban, tomaban en serio, persistían, insistían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos. Esto habla de la rutina que este grupo de personas tenía allí, que estos primeros creyentes tenían. ¿Qué hacían? Estar juntos. Perseveraban en reunirse. Y no siempre debía ser fácil, ¿verdad? En primer lugar, porque sufrían persecución de los judíos. Los fariseos habían, para ellos al menos, ¿verdad?, habían matado al Señor Jesús, aunque había resucitado, y con eso ya le habían cortado la cabeza a la serpiente, y ya pensaban que el tema se terminaría ahí. Pero no fue así. Así que ellos perseguirían cualquier intento de que esa falsa secta de los del camino siguiera hacia adelante. Así que no tenía que ser fácil reunirse, escondidos probablemente. Mucha gente hoy en día se tiene que reunir igualmente. José nos habla de eso muchas veces cuando nos trae ejemplos de la iglesia perseguida, ¿verdad? Pero qué privilegio tenemos nosotros que podemos simplemente venir, aparcar, entrar por la puerta de la iglesia y podemos reunirnos siempre que queremos. Otros alrededor del mundo y durante la historia no han tenido ese privilegio. Tú y yo sí lo tenemos. Todavía a día de hoy, y yo creo que esto en España se va a terminar en algún momento, pero todavía a día de hoy podemos reunirnos libremente. Aprovechalo, hermano, porque en primer lugar, porque yo no vengo aquí a otra cosa que no sea adorar a Dios. Y esto es tan importante, y me habéis escuchado decirlo 1000 veces. Pero yo no vengo aquí en primer lugar por mí. Yo vengo aquí en primer lugar por Dios. Si yo vengo por mí, yo puedo no venir. Si yo vengo por mí, yo puedo llegar tarde. Si yo vengo por mí, yo puedo venir con mala actitud. Pero yo no vengo por mí. Oye, ¿a qué has venido aquí? ¿A escuchar la predicación? No. ¿Has venido a cantar? No. ¿Has venido a tener comunión con los hermanos? No. Has venido a adorar a Dios. Y luego todo lo demás. Pero es tan importante que entendamos que venimos y que nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, tal y como el Señor indicó, tal y como el Señor mandó, nos reunimos para adorar a Dios. Y entonces cuando nosotros entendemos que venimos aquí, no por mí, sino por Dios,
¿Cómo voy a faltar? Y parece que lo digo hoy, que algunas personas no están en el culto, pero estaban mis notas antes. Yo no sabía quién iba a venir y quién iba a venir esta mañana. Así que si estás ahí, hermano, no lo estoy diciendo por nadie en concreto, ¿eh? Pero ¿cómo voy a faltar? Si he venido a adorar a Dios. No he dormido bien esta noche, y ciertamente no he dormido bien esta noche. Me sacaron una muela el jueves y no he pegado ojo en toda la noche. Pero ¿cómo voy a faltar? Si vengo a adorar a Dios. Estoy cansado, he tenido mala semana, mi primera semana de trabajo después de todas las vacaciones. Pero ¿cómo voy a faltar? Si vengo a adorar a Dios. No vengo por mí. Por mí, me voy a quedar durmiendo hasta las 11, cuando he pillado el sueño a las 7 de la mañana. Pero yo no vengo por eso. He venido por Dios. Y por eso tengo que estar aquí. Porque vengo para adorar. Y eso tiene que ver también con mi actitud, ¿verdad? Cuando yo entro por la puerta, a veces parece que necesitamos tener, y te lo digo con todo el cariño, pero necesitamos tener el domingo perfecto para venir a la iglesia. Necesitamos haber descansado bien, necesitamos que el niño no se haya dormido bien, necesitamos no haberme enfadado con mi hijo, con mi hija justo antes de salir. A veces Satanás lo tiene tan fácil para apartarnos, no solo de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de perseverar en la oración. Hace algo tan sencillo, algo tan simple como hemos tenido una discusión después de desayunar. Pues ya no voy a la iglesia esta mañana. Hace algo tan sencillo como, me duele la cabeza, pues ya no voy al culto esta mañana. ¿Verdad? Hace algo tan sencillo como, estoy desanimado, ya no voy a orar hoy. O sea, esto de no deis lugar al diablo, a veces el diablo le basta con algo muy sencillo para apartarnos de las cosas que son básicas en la vida cristiana. Vamos a escuchar ruido dentro de un momento, ¿vale? No pasa nada, son las fiestas del pueblo. Conmigo, yo voy a levantar la voz, así que no pasa nada. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿a qué has venido esta mañana aquí? Conmigo. A adorar a Dios. Por lo tanto, mi actitud tiene que ser absolutamente de postrarme ante el Señor y decir, Señor, esta mañana, toda mi vida, pero hoy especialmente que me reúno con mis hermanos, quiero adorarte a ti. A eso he venido, a nadie más. Y en segundo lugar, me reúno, perseverar en reunirse para hacer mi parte. Porque yo no puedo hacer lo que tú haces. Cuando tú no estás, a mí me falta algo. Cuando yo no estoy, espero que a ti también te falte algo, aunque sea la paciencia de tener que soportarme. Pero cuando tú no estás, a mí me falta algo. De nuevo, venimos a la iglesia, número 1, a adorar a Dios, pero número 2, a servir a los demás. No venimos con el cartel de a ver qué puede hacer la iglesia por mí hoy. Me siento y a ver qué me dan, ¿no? Es como, no sé si tal vez podemos venir a la iglesia con la actitud de un restaurante, ¿no? Llego, me siento, espero que me traigan la comida, ¿no? A ver qué me dan, ¿no? Me lo como y me voy. No, es al revés. Yo hoy he venido aquí a la iglesia para adorar a Dios en primer lugar y para servirte a ti en segundo lugar. Y si yo no estoy, si tú no estás, a mí me falta algo. Aunque sea solamente tu sonrisa, aunque sea solamente una palabra de ánimo, aunque sea solamente una conversación, aunque sea solamente tu presencia, me falta algo. Y cuando no estás, yo lo echo de menos. Por eso, hermano, es tan necesario que perseveremos en estas cosas tan básicas. Estos de servicios mínimos, estos de farmacia de guardia, de que está abierto lo justo. Perseverar en la palabra, perseverar en la oración y perseverar en reunirnos. Y podríamos hablar de tantas otras cosas, ¿no? Podríamos hablar de perseverar en dar testimonio de nuestra fe. Podríamos hablar de perseverar en las buenas obras, en el amor fraternal. Y hay tantos otros versículos en la Escritura que nos hablan de tomar en serio, de perseverar. No los vamos a tratar todos, obviamente, por la falta del tiempo, pero al menos estas 3 cosas, que deben ser 3 columnas en nuestra vida cristiana, no pueden faltar. Debemos tomarlas en serio, hermano. Si no te llevas nada mal esta mañana, llévate esto. Tómate en serio la vida cristiana. No estemos pasando por la vida cristiana, paseando por la vida cristiana. Tomémosla en serio. En serio. Y empezamos con lo más básico. Empezamos por perseverar en la palabra, perseverar en la oración, perseverar en reunirnos. El cuerpo puede seguir funcionando si le falta un pequeño miembro, pero no es igual. Cuando cada uno de nosotros no está, cuando alguno de nosotros falta, pues falta algo del cuerpo. Hay algo que no está, hay algo que necesitamos. Y verdad que se nota. Vuelvo otra vez al ejemplo, que me han quitado una muela.
Vaya si se nota que me la han quitado. Lo nota todo el cuerpo, lo nota, que me han quitado la muela. En cuanto me falla el ibuprofeno, buah, no veas si se nota. Y solamente es una muela. ¿Verdad que no sería lo mismo si simplemente tuvieras un dedo meñique menos? ¿Verdad que no sería lo mismo si te faltara algo? No es lo mismo, me falta pelo, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? ¿Puede seguir funcionando? Sí, puedo seguir funcionando, pero me falta algo. No es exactamente igual que tú, que sí que tienes pelo. Siempre falta algo, el cuerpo no funciona igual. Y es lo mismo en la iglesia, hermano. Y a lo mejor tú dices, pero si yo soy uno de los millones de pelos que tiene la iglesia, pues falta algo. Cuando tú o yo no estamos, falta algo. Como conclusión, déjame comentar que en una maratón, los que corren largas distancias, por ejemplo 50 metros o 70 metros, que sería una larga distancia para mí ya, eso ya tendría bastante, pero los que corren largas distancias, 40 kilómetros, 42, los que hacen ultramaratones de estas de 150 kilómetros, tengo un amigo que corre ultramaratones de estas, Ironman y cosas de estas, y se pasa 24 horas seguidas corriendo, ¿no? O sea, yo no puedo pasar ni 24 segundos, pero él pasa 24 horas. Entonces, los que hacen maratones cuentan que a partir del kilómetro 30-35 llega lo que ellos llaman el muro. Y es un tema psicológico. Las piernas les funcionan, el cuerpo les sigue funcionando, ellos pueden seguir corriendo, pero a partir del kilómetro 30-35 hay algo aquí en la cabeza que te dice, déjalo ya. Ya está, pero ¿qué estás haciendo? Estás corriendo por correr. ¿A dónde vas a llegar? ¿No? Correr es de cobardes, no, deja de correr ya. Y hay algo ahí que le dice, ya está, abandona, déjalo, no tiene ningún sentido. Estás cansado, estás agotado, llevas corriendo 1 hora y media, ¿para qué vas a seguir corriendo? Para ya, ¿no? Y eso lo llaman el muro. Y es algo psicológico, no tiene que ver tanto con su forma física, que obviamente están cansados, sino tiene que ver con que su cabeza les dice, ya, déjalo. Tengo la sensación que ese muro nos llega también a nosotros como creyentes muchas veces. Y que no perseveramos en lo que debemos, no lo tomamos en serio. Se nos presenta ahí en medio algo que no nos deja seguir. No perseveramos en la oración, no perseveramos en la palabra, no perseveramos en reunirnos. A veces basta con una pequeña prueba, a veces basta con algo bien sencillo para alejarnos de tomar en serio nuestra vida cristiana. Recuerda el ejemplo de los 300 hombres con Gedeón. Perseveraron firmes, dando luz y tocando la trompeta. Y de eso se trata, hermano. Que nosotros, aunque seamos el miembro más pequeño de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que nosotros podamos perseverar y que lo podamos tomar en serio, empezando por estas 3 cosas sencillas: la palabra, la oración y la comunión. Pero tomemos en serio nuestra vida cristiana. Perseverar, mantenerse sin cambio, sin mudanza, insistir, persistir, perdurar, permanecer, durar largo tiempo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a perseverar en ella. Ayúdanos a perseverar en la oración. Ayúdanos a perseverar en reunirnos y entrar en comunión unos con otros y en adorarte a ti. Estas cosas tan básicas de la vida cristiana, oh Señor, ayúdanos a tomarlas en serio y a insistir en ellas, por nuestro propio beneficio y por el beneficio de nuestros hermanos. En tus manos, Señor, encomendamos la vuelta a casa, en tus manos encomiendo a cada uno de mis hermanos aquí, y pido, Señor, que esta semana tú nos des la victoria en aquellas cosas en las cuales estamos flaqueando y en las cuales no estamos perseverando. En tus manos encomendamos todo lo demás, en el nombre de Cristo. Amén.